¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu mente está trabajando en tu contra? Piensas, piensas, piensas y no actúas. Y cuanto más te bloqueas, peor te sientes. Culpa, frustración, cansancio mental. Es un ciclo que se repite y te mantiene en el mismo lugar. Por fuera nadie lo nota, pareces normal, pero por dentro estás discutiendo con tu propia cabeza todo el día, intentando convencerte, intentando calmarte, intentando entender, y al final del día solo queda sentir que no viviste de verdad y que te desgastaste demasiado. Cuando la ansiedad toma el control, tu vida se te escapa de las manos. No decides con calma, decides para dejar de sentir. Y cuando decides así, el miedo empieza a mandar en lugar de la razón. No eliges lo que es correcto, eliges lo que duele menos en ese instante. Los estoicos eran muy claros con esto. Una mente agitada no es una mente más consciente, es una mente secuestrada. Distorsiona la realidad, aumenta el riesgo, inventa urgencias y te hace reaccionar a lo que puede salir mal, no a lo que está ocurriendo ahora. Por eso, el entrenamiento nunca fue eliminar las emociones. Eso es imposible. El entrenamiento es otro. Sentir sin obedecer, pensar sin perderse, poner la razón al mando incluso cuando lo emocional intenta gritar más fuerte. El giro comienza cuando entiendes algo básico. No es la vida la que está fuera de control, es tu atención. Mientras esté atrapada en la ansiedad, seguirás pensando mucho y actuando poco. Pero cuando aprendes a pausar por 2 segundos, reconocer lo que sientes y elegir la respuesta con claridad, el ciclo empieza a romperse. No necesitas pensar más. Pensar demasiado ya fue lo que te trajo hasta aquí. Lo que cambia ahora es tu postura. Y para dejar esto marcado de una forma simple, comenta solo esto: claridad. Una palabra simple, pero suficiente para marcar el momento en el que dejas de ser arrastrado por la mente y empiezas a posicionarte. Ahora, vamos al primer principio estoico. 1. No te compares. Existe un error silencioso que destruye a más personas que cualquier fracaso externo. La comparación constante no es algo que ocurre fuera de ti, es algo que ocurre dentro de tu mente, todo el tiempo, casi sin que te des cuenta. Te despiertas, miras tu propia vida y antes incluso de empezar el día ya te sientes atrasado. Alguien está mejor, alguien avanzó más rápido, alguien parece más resuelto, más confiado, más estable, y de repente tu mente empieza a trabajar en tu contra. La obsesión por compararte no es un problema de realidad, es un problema de interpretación. No estás viviendo la vida del otro, pero te juzgas como si estuvieras corriendo en su carrera. Y nadie puede traicionarte, herirte o asfixiarte más que tu propia mente, cuando no aprendes a gestionarla. Puedes tener enemigos afuera, puedes tener personas que te decepcionan, que fallan contigo, que te frustran, incluso personas que te provocan todo el tiempo. Pero ninguna de ellas tiene el poder de debilitarte tanto como tu propia mente cuando empieza a medirse con el criterio equivocado. Porque la comparación crea una trampa cruel. Empiezas a vivir mirando hacia los lados, mientras tu propio camino queda olvidado. Es como intentar correr mirando la pista del otro. Tropiezas no porque seas incapaz, sino porque tu enfoque está fuera de lugar. La mente ansiosa hace exactamente eso. No te pregunta dónde estabas ayer, no considera lo que ya superaste, ignora tu contexto, tu historia, tus batallas internas, solo repite: deberías estar más lejos. Y esa frase repetida todos los días crea culpa, prisa y autosabotaje. Empiezas a actuar no desde la claridad, sino desde la comparación. No eliges lo que tiene sentido para ti, eliges lo que parece probar valor ante los demás. Epicteto advertía sobre esto de forma directa: si deseas ser invencible, no te compares con nadie más que contigo mismo. Esta frase es un código de sabiduría.
porque en el momento en que te mides con la mirada ajena, entregas tu paz. La comparación no te motiva, te fragmenta, te hace dudar de ti, acelerar procesos, aceptar menos de lo que mereces o rendirte antes de madurar. Y aquí entra el giro que lo cambia todo. La ansiedad no nace de la falta de capacidad, nace del exceso de comparación. No estás atrasado, estás fuera de tu propio ritmo. Cuando entiendes esto, algo empieza a reorganizarse por dentro. La mente desacelera, el cuerpo se relaja y dejas de pelear con tu propia trayectoria. El antídoto no es aislarte del mundo, es cambiar el criterio. Cambiar la pregunta, ¿cómo estoy en relación con los demás? Por ¿cómo estoy en relación con quien yo era? Eso devuelve poder, eso devuelve dirección, eso devuelve calma. Hoy haz un acuerdo simple contigo mismo. No compares lo que pasa detrás de cámaras con lo que otros muestran. No compares proceso con resultado. No compares tu etapa difícil con el mejor momento de alguien. Si estás escuchando estas palabras ahora, tal vez este sea el momento exacto de dar ese paso. Comenta aquí abajo: elijo enfocarme en mí. Porque desde el momento en que dejas de compararte, tu mente deja de atacarte y empieza finalmente a trabajar a tu favor. 2. Convertirte en autor de tu propia historia. Cuando no asumes el papel de autor de tu propia historia, algo ocurre casi sin que lo notes. Tu mente asume el papel de repetir lo de siempre. Repite pensamientos antiguos, decisiones antiguas, reacciones que ya conoce, no porque eso sea bueno, sino porque requiere menos energía que crear algo nuevo. Y es exactamente ahí donde se instala el sabotaje. No haces esto porque quieras perjudicarte, lo haces porque la mente actúa en automático. Y eso no es falta de fuerza, es falta de dirección consciente. La mente prefiere repetir un guión conocido, aunque sea malo, antes que enfrentar la incomodidad de escribir un capítulo nuevo. Piénsalo así. Es como escuchar siempre la misma canción en bucle. Ya ni siquiera te gusta, pero sigue sonando porque es la única que está guardada en la lista de reproducción. Mientras no elijas otra canción, el sonido no cambia. El autosabotaje funciona de la misma manera. Aparece para llenar un vacío específico. El vacío de seguridad, de reconocimiento, de control o de protección emocional. Por eso, el punto central no es el comportamiento en sí, es la necesidad que intenta atender. A veces, el sabotaje protege del miedo a equivocarse de nuevo. A veces evita la frustración de intentar y no recibir reconocimiento. A veces evita el riesgo de exponerse, de posicionarse, de asumir responsabilidad. Mientras no te des cuenta de esto, vives reaccionando a tu propia historia, como alguien que lee siempre el mismo capítulo esperando que el final cambie solo. Los estoicos tenían una visión muy clara sobre este tipo de repetición. Para ellos, la libertad no era hacer lo que daba ganas, era actuar con conciencia. Y la conciencia comienza cuando entiendes por qué haces lo que haces. Epicteto enseñaba que nadie es dominado por los hechos, sino por los hábitos que crea para lidiar con ellos. Cuando el hábito es inconsciente, la vida parece ocurrirte a ti. Cuando el hábito es consciente, empiezas a conducir. Convertirte en autor de tu propia historia no significa controlar todo. Significa elegir deliberadamente cómo respondes. Es salir del papel de personaje que solo reacciona al guión antiguo y asumir el papel de alguien que escribe el siguiente paso. En la práctica, esto empieza con una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué está intentando evitar esta actitud? Cuando procrastinas, ¿qué estás evitando sentir? Cuando abandonas rápido, ¿de qué te estás protegiendo? Cuando te saboteas, ¿qué necesidad estás intentando cubrir? Responder esto con honestidad lo cambia todo, porque a partir de ahí no luchas contra el comportamiento, sustituyes su función.
Si el sabotaje evita el rechazo, aprendes a exponerte con más preparación. Si evita la frustración, aprendes a ajustar expectativas. Si evita la responsabilidad, aprendes a asumir compromisos más pequeños, pero consistentes. Marco Aurelio escribió algo extremadamente práctico sobre esto. Tu vida se convierte en aquello que tus pensamientos hacen de ella. Y los pensamientos, cuando no se cuestionan, se convierten en guión. Ser autor es interrumpir ese guión automático. Es entender que el pasado explica, pero no manda, que el miedo avisa, pero no decide, que el vacío señala una necesidad, no una condena. Cuando haces esto, el sabotaje pierde espacio, porque ya no es necesaria, ya no tiene función, y es en ese punto donde la ansiedad empieza a ceder, porque la mente deja de luchar contra sí misma y pasa a trabajar contigo. Hoy asume la autoría de tu historia, porque cuando escribes el siguiente paso con conciencia, los capítulos de tu vida dejan de repetirse y empiezan, de verdad, a avanzar. 3. Deja de rendirte incluso antes de empezar. Muchas renuncias no ocurren en el mundo real, ocurren antes, en el lenguaje que usas dentro de tu propia cabeza. Ni siquiera lo intentaste, pero ya decidiste que no va a funcionar. Si no paso, voy a desistir. Ni siquiera voy a presentarme porque probablemente no soy el perfil. Si no funciona a la primera, es señal de que no es para mí. Observa el movimiento. Ya estás viviendo la sensación del fracaso como si fuera una certeza. La mente crea un escenario extremo, convierte el intento en juicio. Y para evitar la sensación de sentirse pequeño, elige no actuar. Solo que eso no es falta de capacidad, es intolerancia al comienzo. Es como alguien que se niega a entrar al agua porque está fría. No es que la persona no sepa nadar, es que no quiere pasar por los primeros segundos, y esos segundos se convierten en una barrera imaginaria, cuando en realidad son solo la puerta de entrada, porque después de entrar, el cuerpo se adapta, la respiración se ajusta, y lo que parecía imposible se vuelve normal. Pero quien retrocede por el frío nunca descubre eso. La mente ansiosa funciona así, sobrevalora el comienzo difícil y subestima por completo la adaptación. Entonces crea reglas rígidas para sentirse en control. Si no es seguro, no vale. Si no está garantizado, mejor no ir. Si no es perfecto, es fracaso. Solo que esas reglas no te protegen, te encogen, no evitan el dolor, evitan el crecimiento. El estoicismo nunca fue una filosofía para evitar el roce, fue una filosofía para no ser gobernado por él. Marco Aurelio no escribió para convencerte de ser invencible, escribió para recordarte que la vida real exige movimiento consciente, incluso con el corazón acelerado, incluso con la mano temblando un poco, y por eso el giro práctico aquí no es volverte valiente. Es dejar de usar el miedo como juez, porque el miedo es una advertencia, no una sentencia. Y cuando cambias el pensamiento blanco o negro por una lectura más honesta, el juego cambia. No si no paso, se acabó. Sino si no paso, regreso sabiendo cómo funciona. No si no me postulo, me protejo. Sino si me postulo, me entreno. De repente, la acción deja de ser una prueba de valor personal y se convierte en construcción, en repertorio, en madurez. Y es aquí donde la ansiedad empieza a perder combustible, porque el riesgo deja de ser veredicto y pasa a ser experiencia. Piensa en el lente de una cámara cuando está fuera de foco. Cualquier cosa parece amenazante, distorsionada, demasiado grande, pero cuando ajustas el foco, la misma escena se vuelve nítida y puedes ver qué hacer. Thich Nhat Hanh dijo que la conciencia es como el sol. Cuando brilla sobre las cosas, ellas se transforman. Y aquí la conciencia no es meditar sobre el miedo,
Es percibir el momento exacto en el que estás renunciando en la imaginación a algo que aún ni siquiera ha comenzado en la realidad. Es ver tu propio gatillo y no obedecer automáticamente. Porque ¿cuántas veces cerraste una historia antes de escribir el primer párrafo? ¿Cuántas veces desististe, no porque intentaste y fallaste, sino porque decidiste, por anticipado, que no valía la pena intentarlo? Entonces hoy hazlo diferente, no prometas valentía, promete presencia. Entra al agua aunque esté fría. Da el primer paso aunque sea incómodo, porque la vida no responde a tu garantía, responde a tu movimiento. Y cuando dejas de exigir certeza para actuar, no te vuelves perfecto, te vuelves constante, y es la constancia la que abre camino. 4. ¿Cómo dejar de herirte con el pasado? Lo que más te ata al pasado no es lo que ocurrió, es la forma en que tu mente sigue contando esa historia. El hecho quedó atrás, pero la narrativa sigue activa, repitiendo el mismo tono, la misma conclusión, la misma etiqueta sobre quién eres, cada vez que algo en el presente toca ese punto antiguo. No revives el dolor porque aún exista. Lo revives porque, sin darte cuenta, relees el mismo guión interno cada vez que ese recuerdo se activa. La misma frase, la misma interpretación, la misma identidad reafirmándose. La mente ansiosa hace esto con precisión quirúrgica, toma un episodio difícil y lo convierte en una definición personal. Deja de ser algo que me pasó y pasa a ser esto explica quién soy. Y es exactamente ahí donde nace el autosabotaje, no porque estés roto, sino porque estás intentando vivir el presente usando un mapa dibujado en el pasado. Epicteto advertía esto de forma directa cuando decía que no son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellos. El hecho terminó, el juicio sigue operando. Cada vez que dices internamente, yo soy así por lo que viví, congelas el tiempo. Impides que esa experiencia cumpla el único papel que podría volverla útil: enseñarte y luego quedarse atrás. Existe una diferencia profunda entre recordar y definirse. Recordar es conciencia, definirse es prisión. Una mente que no aprende a reescribir memorias dolorosas vive como alguien que relee el mismo capítulo esperando un final distinto, sin darse cuenta de que el problema no está en el capítulo, está en el lugar donde el libro permanece abierto. Piensa en una ventana empañada, miras hacia afuera y todo parece distorsionado, pesado, amenazante. Pero el mundo no cambió. Lo que cambió fue el vidrio. Cuando limpias la ventana, el paisaje es el mismo, pero la lectura cambia por completo. Reescribir memorias funciona así. Sanar no es borrar lo que pasó, es cambiar el punto de observación, es dejar de mirar el pasado como sentencia y empezar a mirarlo como proceso. Por eso la frase de Horacio Jones tiene tanto sentido cuando se entiende con profundidad. En lugar de decir estoy dañado, di me estoy sanando. En lugar de estoy roto, di me estoy redescubriendo. Esto no es pensamiento positivo vacío, es reposicionamiento interno. La memoria no es un bloque rígido, responde al estado emocional con el que es accedida. Si revisitas un dolor diciendo esto me destruyó, el cuerpo reacciona como si eso aún estuviera ocurriendo. Pero cuando lo revisitas diciendo, esto me atravesó, pero no me define, algo cambia. La memoria pierde carga, pierde mando, pierde autoridad sobre el presente. Marco Aurelio escribió esto con una simplicidad brutal. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y pensamientos repetidos se convierten en suelo emocional. Y es sobre ese suelo que caminas todos los días. Reescribir memorias dolorosas no es fingir que nada pasó. Es reconocer que sobreviviste, atravesaste, aprendiste, aunque haya dolido. Es cambiar la pregunta, ¿por qué me pasó esto?, por
¿Qué me enseñó esto sobre mí? Ese cambio devuelve poder. En la práctica, empieza en pequeño. Cuando el recuerdo aparezca, observa la etiqueta que te pones y conscientemente cámbiala. No soy desconfiado, sino aprendí a protegerme. Ahora puedo aprender a confiar mejor. No arruino todo, sino estaba herido. Ahora estoy más consciente. No esto me rompió, sino esto me obligó a crecer. Ese cambio es el código de la sabiduría. El mayor poder que el estoicismo puede enseñarte es que no puedes cambiar tu pasado, ni cuánto te hirió, pero sí puedes cambiar cómo lo miras, cómo entiendes esa etapa de tu vida. Cuando reescribes la narrativa, tu cambio no es solo temporal, es estructura. El pasado deja de tirarte hacia atrás y empieza a empujarte hacia adelante. Y a partir de ese punto, la mente deja de sabotearte con historias antiguas y empieza, finalmente, a sostenerte. 5. Acepta lo que no controlas. ¿Cuántas veces ya te has sentido ansioso intentando controlar lo que no estaba en tus manos? Intentando anticipar, ajustar y definir lo que todavía ni ha llegado. La mente no soporta la sensación de incertidumbre y trata de llenar ese vacío con escenarios, hipótesis y previsiones. ¿Y si sale mal? ¿Y si la persona reacciona mal? ¿Y si todo se sale de control? Y ese "y sí", que parece solo cautela, se transforma en un estado permanente de vigilancia, como si necesitaras estar preparado para todo, todo el tiempo. El problema no es pensar en el futuro, eso es natural. El problema es intentar dominarlo antes de tiempo. El estoicismo siempre fue directo en este punto, porque separa la vida en dos partes muy claras: aquello que depende de ti y aquello que simplemente no depende. Cuando mezclas esas dos cosas, la mente entra en conflicto, porque empieza a exigir control donde solo existe imprevisibilidad. Y esa confusión es una de las mayores fuentes de agotamiento emocional que existen. Puedes prepararte, puedes posicionarte, puedes actuar con intención, puedes elegir tus actitudes, pero no puedes controlar la reacción de las personas, el tiempo de las cosas, el desarrollo exacto de los acontecimientos, ni cómo el mundo va a responder a tus elecciones. Y cuando intentas controlar ese territorio que no te pertenece, la mente entra en alerta permanente, como alguien que intenta sostener el agua con las manos. Cuanto más aprieta, más se escurre, y cuanto más se escurre, más fuerza haces hasta quedar cansado y frustrado. La ansiedad es eso, energía gastada intentando contener lo que no se deja contener. El cambio empieza cuando entiendes algo simple pero profundo. El control no es tener poder sobre todo. El control es saber dónde invertir la energía. Epicteto enseñaba esto con claridad. Para él, la serenidad no venía de dominar el mundo, sino de dominar la propia respuesta al mundo, porque es ahí donde está tu verdadero campo de acción. Cuando sueltas lo que no controlas, no pierdes fuerza, la recuperas. Toda la energía que estaba dispersa intentando prever lo imprevisible vuelve a lo que realmente transforma. Tu actitud, tu esfuerzo, tu preparación, tu carácter, tu forma de reaccionar a lo que aparece frente a ti. Y cuando eso sucede, algo se reorganiza por dentro. La mente desacelera porque ya no necesita vigilar todo. El cuerpo se relaja porque ya no está en modo de amenaza constante. La vida deja de ser un campo de batalla y vuelve a ser un camino. Aceptar no es cruzarse de brazos, es dejar de pelear con la realidad. Es entender que intentar controlar el clima, la salud, el comportamiento de los demás o el ritmo de la vida no te hace más seguro, solo más cansado. Y Marco Aurelio recordaba que la tranquilidad nace cuando diriges tu fuerza solo hacia lo que depende de ti, recibiendo el resto con firmeza, no con resistencia. En la práctica, esto empieza de forma simple y concreta.
Cuando surja una situación estresante, antes de reaccionar, haz una pausa corta y honesta y pregúntate, ¿qué aquí depende de mí y qué no depende? Lo que no depende, lo sueltas. Lo que depende, lo asumes. Solo esta división ya devuelve claridad, porque dejas de luchar contra el mundo y empiezas a trabajar con aquello que realmente puedes conducir. Aceptar lo que no controlas no te disminuye, te fortalece. Te devuelve foco, energía y presencia, porque cuando dejas de intentar sostener el río, él deja de arrastrarte y aprendes a cruzarlo eligiendo dónde pisar. Y así es como la mente se calma, no porque todo se haya resuelto, sino porque finalmente dejaste de gastar fuerza donde nunca tuvo efecto y empezaste a invertir exactamente donde lo cambia todo. 6. Permanece presente. La ansiedad casi nunca nace de lo que está pasando ahora. Nace cuando tu mente abandona el presente y empieza a vivir algunos minutos, días o escenarios por delante. Cuando estás ansioso, no es porque algo malo esté ocurriendo en este preciso momento, es porque tu mente salió del lugar donde realmente puedes actuar y empezó a simular futuros, anticipar conversaciones, ensayar rechazos, proyectar fracasos, repetir posibilidades que todavía ni existen, y mientras tanto, el ahora, el único punto de apoyo real, queda vacío. Por eso la ansiedad cansa tanto. El cuerpo solo puede vivir un momento a la vez, pero la mente intenta cargar todo el día de una sola vez. Estar presente no es un concepto abstracto ni un ideal espiritual distante. Es una habilidad práctica, casi operativa. Significa traer la atención de vuelta a donde están tus manos, a lo que ven tus ojos, a la decisión que realmente está frente a ti ahora. Los estoicos eran extremadamente claros en esto. Séneca decía que el ser humano sufre más en la imaginación que en la realidad, porque la imaginación no respeta límites de tiempo, intenta resolver todo de una vez, y eso convierte cualquier tarea simple en agotamiento, cualquier conversación en amenaza, cualquier decisión pequeña en un problema enorme. No porque esas cosas sean grandes, sino porque estás intentando resolverlas en un tiempo que aún no ha llegado. Es como intentar cruzar un puente completo de una sola vez, en lugar de simplemente dar el siguiente paso. Cuando miras el final del puente, sientes miedo. Cuando miras el paso siguiente, puedes caminar. Estar presente es eso, dividir la vida en partes manejables. Es cambiar la pregunta, ¿y si todo sale mal? ¿Por qué está frente a mí ahora? Ese cambio parece simple, pero modifica completamente la calidad de tu energía. La mente ansiosa odia el presente porque el presente no alimenta catástrofes. En el ahora, casi siempre, estás a salvo, estás respirando, estás capacitado. Por eso la presencia reduce el autosabotaje. Cuando estás aquí, no queda espacio para historias exageradas ni para juicios anticipados. Y en la práctica, la presencia no exige rituales complejos ni cambios radicales. Empieza con pequeños regresos. Antes de responder un mensaje difícil, detente y léelo de nuevo. Antes de tomar una decisión impulsiva, observa el cuerpo y la respiración. Antes de exigirte demasiado, mira lo que ya se hizo hoy, no todo lo que aún falta. Estos pequeños ajustes reorganizan la mente, te sacan del futuro imaginario y te devuelven al único lugar donde existe elección. Thich Nhat Hanh decía que la conciencia transforma todo lo que toca, y eso no es poesía, es práctica. Cuando llevas atención al momento, la tensión disminuye, el ritmo desacelera y las decisiones se vuelven más claras. Estar presente no resuelve todos los problemas de la vida, pero impide que crees problemas que aún no existen. Así es como la calma deja de ser una idea bonita y se convierte en una postura concreta frente al día.
Entonces, cuando percibas que la mente se aceleró, que empezó a anticipar, a dramatizar o a perderse en escenarios, haz algo simple y firme. Vuelve a lo que está en tus manos ahora. Porque cuando aprendes a permanecer presente, la ansiedad pierde espacio y tu mente vuelve a trabajar a tu favor. 7. Aprende a decidir con claridad. Existe un momento antes de toda decisión en el que la ansiedad suele infiltrarse. No haciendo ruido, sino creando urgencia, prisa, generando la sensación de que necesitas elegir ya, resolver ya, salir ya de ese malestar. Decidir con claridad y decidir con ansiedad son cosas completamente diferentes. La ansiedad no decide lo que es mejor, decide lo que duele menos ahora. Por eso postergas conversaciones importantes, aceptas menos de lo que mereces, permaneces en situaciones que ya sabes que no tienen sentido, cambias planes a mitad del camino, abandonas demasiado pronto. No porque hayas analizado con lucidez, sino porque necesitabas dejar de sentir esa presión en el pecho en ese instante. Es una decisión anestésica. Funciona como un medicamento que quita el dolor rápidamente, pero no trata la causa. El alivio llega, pero el problema sigue ahí, intacto, esperando la próxima oportunidad para reaparecer, generalmente más grande. Los estoicos eran muy claros sobre esto. Actuar bajo el impulso emocional es entregar el mando de la vida al momento más inestable de la mente. Epicteto decía que cuando la emoción gobierna la decisión, la razón llega demasiado tarde, solo para lidiar con las consecuencias. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando decides para huir del malestar. Resuelves el ahora y comprometes el después. Piensa en alguien que siempre elige el camino más corto para evitar una subida empinada. Al comienzo parece más fácil, menos cansado, más seguro. Pero unos metros más adelante, el atajo se cierra, obliga a regresar, y el esfuerzo que parecía ahorrado se duplica. Las decisiones ansiosas funcionan así, evitan el esfuerzo inicial y prolongan el camino. Cuando decides con base en el miedo, no eliges el mejor escenario, eliges el escenario que exige menos enfrentamiento en ese momento. Solo que la vida no responde al confort, responde a la coherencia. Y cada vez que huyes del malestar necesario, este reaparece más adelante en forma de frustración, arrepentimiento o sensación de estancamiento. Marco Aurelio recordaba que el ser humano sufre más cuando huye de lo que necesita hacerse que cuando enfrenta lo que necesita atravesar, porque la huida crea una tensión continua, mientras que la acción crea cierre. Decidir con claridad puede doler al comienzo, pero alivia después. Decidir para huir alivia al comienzo, pero cobra después. El giro ocurre cuando aprendes a hacer una pregunta simple antes de decidir. ¿Esta elección nace de la claridad o de la necesidad de dejar de sentir malestar ahora? Si nace de la claridad, sigue, incluso con miedo. Si nace de la huida, haz una pausa, porque probablemente estás a punto de repetir un patrón antiguo. La decisión consciente no es ausencia de emoción, es no permitir que la emoción tome el volante, es sentir miedo y aún así elegir lo que construye. Es sentir inseguridad y aún así posicionarte. Es sentir ganas de evitar y aún así atravesar. Cuando empiezas a decidir desde ese lugar, algo cambia profundamente. La ansiedad sigue apareciendo, pero pierde fuerza, porque entiende que ya no manda. Tus decisiones dejan de ser reacciones y pasan a ser dirección. Y la dirección crea algo que la ansiedad detesta: estabilidad interna. Observa tus próximas decisiones, no las grandes, las pequeñas. Mira si estás eligiendo para huir del malestar o para construir lo que importa. Porque, al final, la ansiedad no necesita desaparecer, solo necesita dejar de decidir por ti.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este vídeo te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.